Bueno, pues hoy quisiera que recordáramos algunos puntos que la Biblia maneja como importantes, basándonos en el libro de Deuteronomio. Entonces, me gustaría empezar explicando acerca de lo que significa Deuteronomio. Deuteronomio viene de Deuteronomion, tal cual como se escribe, pero terminando con N, que significa segunda ley. Le pusieron así, o la repetición de la ley son los significados que lleva, porque el libro de Deuteronomio repite los 10 mandamientos, repite varias leyes importantes, pero de forma sintetizada. No lo vemos con el mismo, el mismo detalle, el cual lo vemos en Levítico o en Números. Entonces es una forma muy reducida. De hecho, el libro de Deuteronomio se divide en 3 discursos de Moisés. Y es importante y es relevante porque es justo antes de tomar la tierra prometida. Entonces, Dios les da un recuerdo, un recuento, les hace recordar, les hace volver a, ahora sí que pensar y meditar sobre lo más importante y conciso de la ley. Entonces, por eso es importante el libro de Deuteronomios. Cuando tú estás leyendo, bueno, en este tiempo me ha tocado o he estado tratando de leer la Biblia cronológicamente. Entonces, cuando tú vas acabando Números, en Números Moisés ya sabía que iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. O sea, y de repente en Deuteronomio como que empieza a hablarle directamente al pueblo. Entonces, Moisés, ya sabiendo que no iba a entrar a la tierra prometida, se pone a hacer este recuento o síntesis para el pueblo que iba a entrar. Entonces, normalmente o muchas veces podemos acoplar la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida con la historia o hacerlo un paralelismo de cómo va a ser o cómo debe de ser nuestra vida cristiana. Vemos al pueblo de Israel sumido en esclavitud, que entendemos también que eso se puede interpretar como nosotros muertos y en esclavitud hacia el pecado. Jesús nos viene a dar vida, Jesús nos libra, así como Dios libró de Egipto a Israel, así Dios nos saca a nosotros de nuestra vida pecaminosa y a través de pruebas nos va fortaleciendo en nuestra fe, que fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios no lo llevó directamente a la tierra prometida porque Éxodo claramente dice, no están listos para la guerra. ¿Por qué? Porque tenían ellos que empezar a confiar más en Dios. Así también nosotros. Antes de que podamos vivir y cumplir y ahondar en los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso, tanto el pueblo de Israel pasó por varias pruebas en el desierto, como nosotros vamos caminando por pruebas y tribulaciones, y a medida que salimos victoriosos de la mano de Dios de esas pruebas y tribulaciones, vamos confiando y aprendiendo más de Dios. Se nos es más fácil confiar en Dios a medida que vemos cómo Él obra en nuestra vida. Entre más notemos cómo Él obra a nuestro favor, más confianza vamos a tener en Él. Entonces, es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. Entonces, en el desierto, el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Extraña su esclavitud. Varias veces cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Dios, lo primero que nos ataca el diablo es con extrañar el pecado. Extrañamos lo que sentíamos que era lo divertido, extrañamos lo que sentimos que era lo que nos llenaba, lo que disfrutábamos. Así como el pueblo de Israel anhelaba su esclavitud cuando se encontraba en el desierto, a pesar de los milagros que veía, así también nos pasa a nosotros. Entonces podemos ir haciendo un paralelismo del pueblo de Israel con nuestra vida y con el deseo de llegar a la tierra prometida durante bastante tiempo. Y vemos también en el libro de Josué que Dios no termina de expulsar a todos los enemigos de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no debían de descuidarse de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, bueno, extraña su esclavitud, pero ve el maná, ve fuego del cielo, ve nubes en el desierto de día que los van cubriendo, lo cual, bueno, no sé si ustedes se han disfrutado estos días
de lluvia, a lo mejor de tanta lluvia no, cuando llueve demasiado y se encharca, ahí sí nos hace la vida de cuadritos a todos, pero el viernes y sábado que salió un ratito el sol a todo lo que da, yo sí extrañé las nubes. Entonces imagínense, si eso es aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto más agradecidos no debía de estar el pueblo de Israel de que hubiera nubes constantemente cubriéndolos del daño del desierto? Entonces, a pesar de todas estas cosas, Dios a pesar de que veían milagros, a pesar de que veían constantemente el plan y el favor de Dios en sus vidas, aún así Dios les recuerda lo que deben de obedecer y el mandato que deben de tener en mente. Entonces, al entrar a la tierra prometida, podemos compararlo como nosotros entrando en el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, que a lo mejor vemos cómo se está cumpliendo, pero no lo estamos, como todavía nos queda tramo por vivir, no estamos viendo todavía la obra completa, seguimos viendo cómo Dios trabaja en nosotros. Entonces, así como Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, antes de enfrentarse en batalla a los enemigos que tenía que destruir, así nosotros debemos de recordar algunos puntos que yo creo que son muy necesarios para vivir en su propósito. Entonces, quiero decirles que estos puntos son completamente discrecionales. Si nos ponemos a examinar exhaustivamente todos los capítulos que vamos a hablar, yo creo que podríamos tardarnos demasiado porque hay mucho jugo de dónde sacarle. Entonces yo tomé a discreción los puntos que me parecieron más importantes y es lo que quiero que recordemos hoy. Entonces el primer punto que quiero que recordemos es que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se quiere dar a conocer cara a cara. Vamos a leer Deuteronomio 5:3, creo que estamos teniendo problemas con las pantallas, entonces si puedes tú buscarlo en tu Biblia para que no se sientan tan presionados los de multimedia. Aquí ven a Liz, no está pidiendo perdón, no está llorando delante de Dios, está arreglando los cables. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 5:3 y dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es curioso que el capítulo empieza más o menos con este versículo, porque sí lo había hecho Dios con los padres, pero les estaba recordando a los hijos. Recordemos que cuando se mandan a los 2 espías a la tierra prometida, 10 de esos 12 regresan con miedo y no creen que Dios los va a ayudar. Entonces regresa y de castigo se quedan vagando 40 años en el desierto, y Dios dice que todos los de 20 años para abajo no van a tomar la tierra prometida, sino van a morir. Entonces aquí el pacto la promesa había sido pospuesta, y aquí es donde Deuteronomio empieza diciendo: el pacto es ahora con ustedes. No solamente crean que fue lo que escucharon sus padres o lo que ustedes vieron cuando estaban muy niños, porque eso era lo más probable que hubiera. La gente mayor no tenía más de 60 años y todos los demás, ahora sí que de 40 para abajo, eran muy chicos para recordar lo que había sido el pacto. Entonces, primero, Dios empieza recordándoles que está haciendo un pacto con ellos, con los que están ahí. No de oídas, no de lo que oíste de tus pasados, no de lo que oíste de tus padres, no de lo que oíste de tus abuelos, contigo. Dios es un Dios personal que tiene planes contigo. Dios es un Dios personal que busca tener una relación y cumplir su propósito en tu vida. Entonces, con los que estamos aquí hoy vivos. Después vamos a saltarnos dentro del mismo Deuteronomio 5 a los versículos 6 y 7. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora les recuerdo, estaba hablando con la mayoría de aquellos que eran o demasiado jóvenes cuando salieron de Egipto, o niños,
pero aún así les está recordando de dónde vienen, qué es lo que Dios hizo por su antepasado. Entonces, aunque Dios les está recordando es para ustedes, también les está recordando de dónde vienen. Porque es importante también lo que recordemos, lo que Dios ha hecho por nuestras familias. A lo mejor tú eres un cristiano de primera generación, tú acabas de llegar a Cristo, a lo mejor tus padres, a lo mejor tus abuelos, pero es importante que recordemos de dónde ha sacado Dios a nuestra familia. No ignoremos ese pequeño detalle, porque los detalles de donde venimos muchas veces nos van a explicar o nos van a ayudar a entender por qué hay ciertas debilidades en nuestras vidas, en nuestras familias. Recordemos, nosotros somos una iglesia que cree que el diablo busca repetir patrones y pecados a lo largo de generaciones. Eso le llamamos maldiciones generacionales. Hay otros que lo conocen como espíritus familiares. Bueno, es porque es muy común ver que el pecado donde era muy recurrente el abuelo es lo mismo en el padre y suele ser lo mismo en los hijos. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Por qué? Porque es muy probable que Satanás nos quiera regresar a ese lugar. Así como lo trataba de hacer con el pueblo de Israel, que les hacía extrañar el Egipto, lo más probable es que el diablo va a pintar y manipular las situaciones en tu vida para que tú trates o creas que estando en la iglesia estás peor que cuando estabas fuera de la iglesia. Entonces, aunque Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés, ustedes están aquí hoy vivo y hoy estoy haciendo pacto con ustedes, también les estaba recordando de dónde venían para que no cayeran en la tentación de extrañar lo que tenían en el pasado. Alguien dijo por ahí que las mentiras son más poderosas, son aquellas que tienen verdades a medias. Porque como estás viendo a una verdad, algo que tú entiendes que es real, sin entender el contexto completo, como te pintan aquellos pequeños factos, aquellas pequeñas verdades manipuladas, lo vas a creer. ¿Por qué? Porque va a tener una explicación que tú vas a reforzar con los hechos, pero encaminado hacia una mentira. Por eso las mentiras con verdades a medias son las más peligrosas. Entonces, lo mismo, pues hacía el diablo para hacerles extrañar al pueblo de Israel su esclavitud. Ahí tenías pescado, ahí tenías tu horario de comida, no tenías que andar saliendo a recogerlo, te lo llevaban, sí, pero tenías que estar trabajando y haciendo ladrillos todo el santo día. Te maltrataban. La Biblia, cuando vemos que Moisés tiene que huir de Egipto, nos dice que es porque mató a un egipcio que estaba golpeando brutalmente a un hebreo. Entonces, y la Biblia nos dice que se persiguió a Moisés, no al que lo estaba golpeando brutalmente. Entonces, golpearlo brutalmente podemos entender o más o menos asumir que estaba completamente permitido para los egipcios. Pero esas cosas las omitían ellos al extrañar su esclavitud. Porque así es muchas veces como el diablo nos va a tentar. Nos va a tentar haciéndonos pensar que estabas mejor antes, estabas mejor sin estar en Cristo, estabas mejor cuando te valía gorro si era pecado, si no era pecado, te preocupabas menos, haciéndote ignorar aquellas cosas que te llevaron a clamar desesperadamente: necesito salvación, necesito de ti, Dios. Entonces, por eso es importante que recordemos tanto de dónde Dios me ha sacado a mí, como de dónde Dios ha sacado a mi familia, como de dónde Dios ha sacado a mis padres, o de dónde vengo. Porque esa va a ser una vulnerabilidad que el diablo, a través de propaganda pervertida, a través de verdades a medias, va a buscar que yo recaiga, que yo retome. Entonces también por eso era la indicación constante de Dios al pueblo de Israel, de recordar de dónde venían las fechas como la Pascua, la fiesta de las enramadas,
Todas las fiestas bíblicas tenían que ver con lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, para salir de... ¿Por qué? Porque era una forma de recordar las obras de Dios. ¿Qué pasa con el ser humano? Se nos olvidan muy fáciles las cosas, se nos olvidan sobre todo muy fácil los problemas. Somos olvidadizos. Lo que no estamos viviendo en el momento, no lo recordamos. Si no hacemos el ejercicio o el esfuerzo de estar recordando las obras que Dios hizo, si no hacemos el ejercicio o el esfuerzo de andar recordando lo que Dios nos ha prometido, se nos va a olvidar. Y ahí es donde la paciencia y el ataque lento del diablo, buscando el momento oportuno, rinde frutos. Muchas veces hay gente que recibe alguna palabra de Dios y por no estarla recordando, en el futuro próximo termina siendo completamente lo contrario de lo que Dios le había hablado. ¿Por qué? Porque se descuidó, porque no hacemos el ejercicio de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. El recordar constantemente nos va a llevar a una gratitud perpetua. Si yo constantemente me estoy esforzando por recordar lo que Dios ha hecho en mí o lo que Dios ha hecho por mí, constantemente voy a estar agradecido con Dios. Lo que nos suele pasar como seres humanos es que cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, lejos de acordarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado, nos enojamos porque sentimos que ahora Dios no nos está ayudando o Dios no nos está apoyando. Y ahí es donde Satanás puede ocupar el dolor, la frustración, la desesperación para menguar y atacar nuestra fe. Entonces, por eso, si queremos caminar en los propósitos y en planes de Dios para nuestra vida, debemos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y por mi familia. Si yo quiero caminar constantemente en los planes y propósitos de Dios para mi vida, debo de recordar lo que Dios ha hecho por mí y por mi familia. Dios nos quiere bendecir. Las pruebas, como nos contaba Steven, es algo que Dios puede tornar para bien, es algo que Dios va a obrar para bien, es algo que Dios va a transformar para bien. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, pero también tenemos que pasar por el periodo en que tenemos que notar que Dios puede hacer esas cosas por nosotros. Porque si no entendemos lo que Dios puede hacer por nosotros, rara vez vamos a dejar que Él obre en esas áreas. Cuando estamos acostumbrados a ser autosuficientes, lo que menos pensamos es sentarnos en oración a entregarle a Dios el problema y la situación. Normalmente acudimos a Dios cuando nosotros ya nos sentimos sin fuerzas, no tenemos idea de lo que hay que hacer, ya se nos acabaron todas las opciones y entonces ahí sí decimos, Dios, ayúdame. Por eso las pruebas van a purificar y aumentar nuestra fe. Porque Dios, aunque quiere bendecirnos, Dios, sus planes y propósitos son de bien para nuestra vida. Dios nos tiene que llevar al lugar y al momento donde estemos dispuestos a que Él obre. Todas las veces que se nos habla que Dios intervino milagrosamente a favor del pueblo de Israel en batalla, el pueblo de Israel numéricamente parecía que iba a perder. Lo vemos en el caso de Gedeón, lo vemos en el caso de David, lo vemos en el caso de Saúl en sus primeras batallas. Todos pensaban que iban a perder, pero Dios interviene y no deja duda de que fue su mano y su poder la que hizo que ellos salieran victoriosos. Pues Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Dios quiere intervenir de tal manera que no te quede duda de que Él fue el que entró, movió y cambió la situación para que tú vieras su mano actuar a tu favor. Pero para estar en esa posición no tiene que haber ni la más mínima razón para que creas que se logró en tus fuerzas. Y estar en esa posición suena bonito, pero cuando lo estás viviendo, te dan ñáñaras. Es difícil.
Tu fe es probada y la fe probada cuesta mucho trabajo aferrarte a ella. Porque cuando estamos hablando de una fe probada, estás hablando de que tus convicciones están siendo llevadas al límite. Lo que tú esperas que suceda se está llevando al límite, y es ahí donde puede entrar la duda. La fe, recordemos que es confianza, pero no es confianza simplemente que van a pasar cosas buenas porque sí, sino es confianza en aquel que me dijo que confíe en él. Entonces yo voy a confiar en lo que Dios me dijo, no en lo que creo que va a pasar. Entonces Dios nos quiere bendecir, ese es un hecho, pero no quiere que las bendiciones nos desvíen de que Él sea nuestro único Dios. Deuteronomio 5, 32 y 33 termina diciendo el capítulo, básicamente es el final del capítulo: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, Dios quiere que nos vaya bien. Es su deseo que nos vaya bien, que vivamos bien, que tengamos largos días. Ese es su deseo. Pero ¿cuál es lo que debemos de tener cuidado? No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Tenemos que estar constantemente recordando sus mandatos. Muchas veces se dice que la Biblia es un libro de reglas para oprimirte, para mantenerte controlado. Se dice que la Biblia es simplemente reglas de hace mucho tiempo y por ende está desactualizado. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos recuerda esto: los mandatos que da el Señor son para que no nos apartemos de Él. Como seres humanos se nos hace muy fácil alejarnos de Dios. Eso es lo que se conoce como naturaleza caída. Mi naturaleza caída va a ser todo lo contrario de lo que me acerca a Dios. Por eso la Biblia y los mandamientos que hay en la Biblia son para no alejarme o no separarme de Él. ¿Por qué? Porque cuando mis emociones están disfrutando el pecado, nunca lo voy a ver como malo. Cuando el pecado me gusta, nunca voy a verlo como algo que me está alejando de Dios. Por eso es importante recordar los estatutos que hay. La Biblia, su principal objetivo es llevarnos a Dios y ayudarnos a no apartarnos de Él. Por eso las reglas son, los mandamientos que vienen ahí son importantes que los obedezcamos. Ahora, hay veces donde la Biblia no es completamente clara en algunas cosas en las que nos enfrentamos hoy en día, y ahí es donde entra la interpretación que le damos a algunas cosas. Entonces, ahí es donde puede haber o hay luego discrepancias entre algunas denominaciones y otras. Yo no creo que eso sea motivo suficiente como para tratarlos como herejes a veces, que suele pasar. Pero lo que sí creo es que debemos de tener cuidado en cómo interpretamos la Biblia, porque los mandamientos nos ayudan a cumplir su objetivo principal. La Biblia nos lleva a conocer a Dios. Por eso la Biblia misma dice: Dios y su palabra son uno. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia me ayuda a caminar en los principios que Dios ha mandado para mi vida y que yo pueda caminar en bien, el bien que Él desea para mí. Entonces, si vemos la Biblia simplemente como un libro de reglas, pues lo vemos a veces, como decía el apóstol Pablo en Romanos: el mal que no quiero, eso hago. Pero cuando la vemos y entendemos que es para no alejarnos de los caminos que Dios ha puesto ni a derecha ni a izquierda, entonces nos ayuda a caminar en los planes y propósitos de Dios para mi vida. Entonces, si quiero caminar en los planes y propósitos de Dios para mi vida, no te olvides o no nos olvidemos de los mandamientos. No nos apartemos de ellos.
Por eso es importante que constantemente estemos leyendo la Biblia, porque hay veces, bueno, incluso casi con cualquier lectura, dependiendo de lo que estemos pasando, es lo que más nos impacta en el momento en que lo leamos. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia constantemente, aunque sean capítulos, libros, historias que ya no sepamos, dependiendo de lo que yo esté viviendo en ese momento, es como lo voy a estar recibiendo. Entonces, por eso es que la Biblia nos va a hablar constantemente, aunque ya la hayas leído 20 o 30 veces, porque lo que tú has entendido de Dios es diferente a la primera vez que la leíste, lo que tú has visto de Dios ahora es diferente a la primera vez que leíste sobre aquel milagro, a la primera vez que leíste sobre aquella historia, y Dios te puede dar luz para seguir actuando dependiendo de lo que estés viviendo en ese momento. Entonces, por eso una lectura diaria de la Biblia nos va a ayudar a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque puede que en algún momento lo entendí de una forma, hoy me doy cuenta que la forma en la que entendí o era errónea, o a lo mejor era mucho más profundo de lo que yo había entendido en ese momento, o a lo mejor Dios me está llevando a conocer otras facetas, pero el leer constantemente la Biblia nos ayuda a mantenernos en el camino de Dios. Por eso Jesús calificó el camino que lleva al cielo como un camino estrecho. Pero si vamos escuchando la voz de Dios, no nos vamos a apartar de Él. Leer la Biblia nos ayuda a caminar en los mandamientos de Dios para no apartarnos de Él. Ahora, de eso, ¿cuál es el principal enemigo que vamos a enfrentar? La idolatría. La idolatría se va a convertir en una distracción muy poderosa. Ahora, idolatría podemos calificarlo como aquello a lo que rendimos adoración, pero también podemos, hoy en día no somos una sociedad que idolatre demasiados ídolos. O sea, no es como que tengamos una imagen y que constantemente la estemos adorando. Claramente todavía lo hay, pero ya no es la mayoría como solía ser hace algunos años. O sea, sí sigue habiendo adoración a imágenes. Entendemos que la Biblia lo reprueba completamente, pero también puede caer la idolatría en aquello a lo que le dedicas más de tu tiempo. Y no es necesario hacerlo, ¿no? Hay gente, aquellos que son ególatras, justamente habla acerca de la adoración al ego, a la adoración al yo. La idolatría, debemos de tener cuidado en aquello que ocupa un tiempo que podemos decir que me roba tiempo con Dios. Aquello que yo procuro más, aquello que yo disfruto más, eso nos puede llevar a la idolatría. Entonces, Deuteronomio 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Noten bien cómo lo dice: conoce pues Jehová tu Dios es Dios. Tal cual, tienes que conocerlo, tienes que recordarlo, tienes que estar constantemente pensando en que Él es el único Dios. Él debería de ser el único que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Vamos a seguirlo leyendo. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Dios solamente no está diciendo: conoce que yo debo de ser el único Dios en tu vida. Conoce que yo voy a ser fiel para cumplir lo que te he mandado. Y como Él va a cumplir lo que ha mandado, por eso es importante también que nosotros nos estemos recordando y recordando y recordando constantemente qué es lo que Él nos ha prometido. Porque a Dios no se le olvida, al que se le olvida es a nosotros. Nosotros somos los olvidadizos. Nosotros somos los que podemos llegar a estar en un momento en nuestra vida donde sentimos: no, es que lo que yo creía de Dios, siento que está fallando todo está chafeando en mi vida en estos momentos. Todo me está saliendo mal, no veo el favor de Dios en mi vida, no veo cómo Dios está obrando en mí. A lo mejor nada más voy a perder el tiempo los domingos. Podemos llegar a sentirnos en esa situación. Pero por eso
Dios les recordaba al pueblo de Israel antes de entrar a la prometida: conoce que Jehová tu Dios es Dios. Debemos de conocerlo, debe de ser una claridad en nuestra mente, debe de ser algo absoluto en nuestra forma de pensar, que Él es Dios y es Dios fiel, que Él va a guardar su pacto, por lo tanto yo no me debo de olvidar de su pacto. Él lo va a guardar, Él lo va a cumplir. Pero para que yo sepa que va a cumplir, debo de estar recordando lo que Él ha dicho que va a cumplir. Por eso igual siempre les recordamos, les pedimos, los animamos a que cuando reciban alguna palabra profética, la anoten o la guarden. O por eso les decimos, si alguien les quiere ahí, contáctense con Uziel. Bueno, Uziel ahorita es quien está llevando eso. En anteriores tiempos otros hermanos nos han ayudado, pero es por lo mismo. Porque el estarlo recordando constantemente nos va a ayudar a estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Ahora, Dios no lo hace en nuestros tiempos, que eso también es lo que a nosotros nos desespera. ¿Por qué Dios no lo hace en este momento? Yo creo que en este momento debería de ser el momento ideal para que Dios actúe. Pero como Dios es el único que sabe el futuro, Él es el único que sabe cuál es el momento correcto para actuar y cumplir su pacto. Nosotros no, por eso a nosotros nos queda esperar y recordar. Conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman. Además de recordar su pacto, debo de amarlo. Guardar, nuevamente vemos como dice, guardar sus mandamientos, y aquellas personas que lo recuerdan, que lo aman y que guardan sus mandamientos, les muestra la misericordia hasta 1000 generaciones. Por eso también les recordamos que Dios es un Dios que trabaja por familias. A lo mejor tú todavía no conoces a tus hijos, a lo mejor no conoces a tus nietos, pero confía en esta promesa. Si Dios te permitió a ti llegar a Cristo, tú debes de orar y confiar que también tu linaje va a estar encaminado hacia los pies de Cristo. Y si por el momento no lo ves o no lo encuentras, confía en que las oraciones y lo que Dios ha permitido va a ayudar a llevar a tus hijos o a tu descendencia a Cristo. Es una palabra que Dios nos da hasta 1000 generaciones. Creo yo que todavía no llegamos a las 1000 generaciones de Noé para acá. Entonces, debemos de confiar que como Él es fiel, Él va a cumplir su promesa. ¿No lo estás viendo? No te desesperes. Recuerda el pacto que Dios ha dado. Y de recordar el pacto, confía en que Él va a cumplir su promesa en el momento adecuado. Tenemos que conocer que Jehová es Dios para evitar que otras cosas nos distraigan, otras cosas que se pueden presentar como dioses o soluciones a nuestros problemas que nos alejan de Dios. Es interesante cómo en la antigüedad había básicamente dioses para cada problema que se podía enfrentar la sociedad en conjunto, ¿no? Si había sequías, tenían la diosa de la fertilidad, tenían al dios sol, al dios luna, al dios de la guerra. Dependiendo de cuál era la necesidad, era al que le pedían. Entonces, muchas veces, cuando nos enfrentamos a necesidades, lejos de acudir a Dios, buscamos acudir a otras cosas. Eso a lo que corremos en los momentos de tribulación puede ser un indicio de verdaderamente quién es el Dios en que confías. Hace poco leía un libro que me impactó cómo él explicaba que muchas veces como cristianos caemos en el error de que tenemos una teología intelectual y otra vivencial. ¿A qué se refiere? Nosotros entendemos una cosa de Dios, pero ahora a la hora de actuar vivimos como si no entendiéramos esa cosa de Dios. Entonces, ¿a dónde nos enfrentamos o a dónde corremos cuando pasamos por momentos difíciles? Nos indica verdaderamente cuál es nuestra teología vivencial, qué es lo que hemos vivido, qué es lo que entendemos de Dios y cómo actuamos de acuerdo a lo que vivimos. Entonces, muchas veces hay discrepancia entre lo que nosotros decimos que sabemos de Dios y cómo actuamos cuando necesitamos aquello que sabemos de Dios.
Cuando hay discrepancias en eso, cuando no actuamos igual a como decimos que sabemos, entonces ahí como vivimos es diferente, como vivimos a Dios es diferente de cómo entendemos a Dios. Y es ahí donde necesitamos nosotros cambiar. No debemos de dejarnos distraer por otros dioses, debemos de correr a Dios en primer lugar. Eso es siempre lo que debemos de hacer, debemos de entender, debemos de buscar. Vamos ahora a leer Deuteronomio 7:12. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Nuevamente, vemos cómo Dios le está diciendo a los hijos: ustedes deben de guardar y poner por obra. El guardar pudiéramos decir que es lo intelectual. ¿Por qué? Para guardar es conocer, guardar es memorizar, guardar es entenderlos. Pero no solamente debemos de quedarnos ahí, también debemos de vivirlos. Por haber oído estos decretos, guardarlos y ponerlos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces tú lo estás haciendo, tú vas a recibir los beneficios, pero los beneficios que Dios ya también tenía preparado para ti, para tu familia. Recordemos, Dios trabaja por generaciones. Dios trabaja por descendencias. Entonces, si tú sientes miedo por tu familia, por tus hijos, por tu descendencia, recuerda esta promesa. Si tú guardas los mandamientos, si tú guardas la promesa, lo que Dios dio a tus padres o prometió a tus padres, lo puedes ver tú. Lo que Dios te ha prometido a ti, lo pueden ver tus hijos, lo pueden ver tus generaciones. Porque si tú te dedicas a guardar y poner por obra, Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová con tu Dios, Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros. Noten nuevamente, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Muchos dicen que una de las razones por las cuales los sacerdotes egipcios pudieron imitar las plagas eran porque cada una de las plagas iba dirigida a cada uno de los principales dioses que había en Egipto. Por eso era más o menos cotidiano para aquellos sacerdotes egipcios de tratar de imitar lo que Dios estaba haciendo. Obviamente lo imitaban en pequeña escala, pero por eso también Dios se mostró Dios incluso en Egipto. ¿Por qué? Porque las plagas que mandaban iban en contra de los principales dioses que ellos adoraban. Pero noten cómo les está pidiendo al pueblo de Israel que recuerden las pruebas que vieron tus ojos, las señales y los milagros. Si no estamos nosotros constantemente buscando recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos va a olvidar. Si no estamos recordando constantemente cómo Dios ha obrado a tu favor, se te va a olvidar. Y cuando se te olvide, tu fe va a flaquear. Y cuando tu fe flaquee en pruebas, tribulación o angustia, vas a claudicar tu fe. Entonces, recordemos las pruebas que han visto nuestros ojos, las señales y milagros. Y miren, hay diferentes señales que a lo mejor tú vas a ver que si me lo cuentas a mí, no va a tener el mismo impacto que tú lo viviste. Porque tú puede ser algo sencillo, pero tú sabes que llegó en el momento preciso y en el momento justo cuando tú necesitabas eso. Y a lo mejor lo cuentas a alguien más y alguien más no lo va a notar como la gran cosa, o se le va a hacer fácil atribuirlo a la casualidad o que algo pasó, pero tú sabes que lo necesitabas en ese momento.
Ay, bueno, me voy a poner de ejemplo, ya. Entonces, miren, mientras estaba yo preparando el tema ayer, me avisaron desde el domingo pasado, ¿no? Que me tocaba a mí. Tuve una semana, fue una semana complicada. No pude hacer nada hasta ayer en la noche. Entonces, yo me estaba frustrando un poco porque cuando dan las 11 de la noche y no sabes qué vas a hablar en menos de 12 horas, pues sí, te empieza a entrar nervio. Y yo, la verdad, pues estaba frustrado. Y dije, Dios, ¿por qué no me hablas? Porque ya llevaba rato yo tratando de sacar el tema, entonces frustrado, Dios, ¿por qué no me hablas? O sea, no pude hacer nada, no fue por irresponsable, fue porque la semana en serio estuvo muy difícil. Por más que traté, hubieron varias cosas que hacer. En serio, no tuve tiempo hasta el sábado. Y yo me sentía frustrado, me sentía un poquito enojado. Y la palabra que Dios le da a Irma, que me dé a mí, a lo mejor para ustedes que lo escucharon, pues puede ser como, qué bonito. Pero ninguno de ustedes estaba en la frustración y la desesperación que yo estaba sintiendo anoche. Les decía, Dios, me siento cansado, no veo objetivo o sentido por el cual estoy pasando por todo esto. Hay veces que quiero renunciar a varias cosas y digo, ya, ¿para qué? No le veo sentido. Y que Dios use a Mirna para decirme, te mando que te esfuerces y seas valiente. Ustedes a lo mejor no lo entienden, pero yo sé cómo mi corazón necesitaba eso. Y a lo mejor para ustedes es como, pues algo bonito que le dijeron el domingo. Pero para mí era una respuesta de la oración que estaba haciendo ayer en la noche. Terminé bajar de estudiar a las 3 de la mañana. Hoy de plano no me quería levantar. Y pues estás pasando por eso y que Dios te diga, esfuérzate. Está bien, Dios, me voy a esforzar. Y es algo que puede ser muy común escuchar, o a lo mejor ves y ese versículo es muy bonito. Pero ustedes no saben el horario en que me acosté, no saben el horario en que me levanté, no saben cuánto trabajo me costó levantarme de la cama, pero Dios sí sabía. Y esa pequeña palabra que puede sonar a lo mejor hasta trillada de tanto que se usa ese versículo, yo creo que es uno de los versículos más famosos de la Biblia después de Juan 3:16, a mi corazón lo fortaleció. Y es ahí donde sé que es Dios hablando. Y son pequeñas señales que ves en tu vida, que te queda duda, es que a lo mejor lo leyeron en la semana y hoy se le ocurrió verme porque me vio cansado, pero ella no conocía, ni nadie más conocía porque estaba completamente solo, lo que yo le estaba orando a Dios y la frustración que yo estaba sintiendo. Entonces esas son señales que debemos de estar recordando, memorando y no olvidando, porque son señales que nos muestran que Dios nos ha sacado con brazo extendido, y así hará Jehová tu Dios. Recapitulando, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Cuando enfrentemos problemas, como les digo, podemos nosotros compararnos la toma de la tierra prometida con nuestro caminar en la vida cristiana. Cuando enfrentemos problemas, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. El recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a ayudar a distraernos de la situación que nos está abrumando, de la situación que nos está a lo mejor sopesando, de la situación que nos está oprimiendo, y nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Yo lo que he tratado de hacer algún tiempo ha sido guardar en una nota en mi celular las palabras que Dios me ha dado.
Y en momentos donde me siento, pues sí, como que no veo claro lo que Dios quiere hacer, pues me siento a leerlas. Porque necesito que mi fe sea fortalecida, necesito que me distraiga lo que Dios me ha hablado, de lo que me está nublando la vista por lo que estoy viviendo en ese momento. Es muy común que tu vista sea nublada cuando estés pasando por pruebas. Cuando estás en medio de la tormenta no puedes pensar en que va a haber nuevamente el cielo abierto, un viento fresco. No puedes ver lo que vas a estar bajo la sombra de un arbolito relajado en medio de la tormenta. No puedes verte así. Solo estás concentrado en la tormenta. Necesitas recordar que va a haber un final de ese tiempo, de ese momento. Leía un libro ahí secular y decía ahí que si pudieras tú poner una frase que fuera correcta en todas las situaciones y en todos los momentos, ¿qué sería? Y dicen que quien respondió esta pregunta lo dijo así: esto también pasará. Entonces, ¿por qué es lo único que podemos estar seguros? Las cosas van a ir cambiando, no siempre va a ser igual. Mientras el tiempo pase, algo va a ser diferente. En algún momento va a pasar lo bueno, lo malo, la tribulación, la angustia, esto también pasará. Y yo creo que ese autor pues no conocía a Dios, ¿verdad? Porque lo único que no pasa y que no cambia es Dios. Entonces, por eso, aunque todo pueda cambiar en tu vida, aunque todo pueda pasar, aunque todo pueda acabarse, si te anclas a Dios, Dios es el único inmutable, no cambia. Es el alfa y el omega, principio y fin. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Anclarse a Dios te ayuda a mantenerte firme cuando estés pasando por momentos tribulosos, cuando estés pasando por momentos de aflicción. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Esta es la parte que les comentaba, que no conocemos a Dios hasta que pasamos por ciertos momentos donde necesitamos a Dios. Aquí Dios le está recordando al pueblo de Israel: yo los hice pasar por el desierto. Yo los hice tener hambre, pero también yo los sustenté con comida que tú no conocías. Cuando Dios obra, neta que a ti no te quedaba idea de que Dios podía obrar de esa manera. Recordábamos que varias veces que venía el apóstol Bruce aquí, siempre nos decía: si tú crees que entiendes completamente a Dios, tu Dios es muy pequeño. Porque la Biblia nos dice tal cual: más altos son mis caminos que tus caminos y más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Entonces, de algo que podemos estar seguros es que nunca vamos a entender completamente a Dios. Podemos ver sus obras, podemos ver cómo Él actúa, podemos ver cómo Él se mueve, pero no podemos entender completamente sus pensamientos. Ni siquiera podemos entender nuestro propio corazón o a veces nuestra propia mente. Entonces, por eso Dios va a actuar en formas que nosotros no conocíamos que podían suceder. Porque Dios no es alguien que va a actuar como un humano esperaría, va a actuar como Dios. Y como actúa como Dios, a mí me va a sorprender. Porque si no me sorprendiera y yo creyera que entiendo todo de Dios, pues mi Dios es muy predecible y pudiera casi equipararse a un humano. Entonces, por eso Dios sustentó al pueblo de Israel con comida que no conocía, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios obra de formas que no esperas, Dios obra de formas desconocidas, Dios obra de formas que te sorprenden, para que entiendas y sepas que pues no es como yo espero que suceda, sino como Dios va a actuar en su perfecta voluntad. Las pruebas que Dios nos permite pasar son para fortalecer y aumentar nuestra fe y perfeccionarla,
Vamos a leer Santiago 1 del 2 al 4. Por eso, hablando en el mismo sentido de las pruebas, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Obviamente aquí no está hablando de las cosas materiales, está hablando de la fe. Y lo que está pidiendo que no nos falte es de nuestra vida en la fe. A lo mejor hay cosas en lo material que no nos va a salir bien, en nuestra salud, en este mundo, pero debemos de enfrentar las pruebas de nuestra fe con gozo, porque esa prueba va a producir paciencia, y la paciencia va a generar una obra completa que nos va a llevar a ser perfectos y cabales. Cuando pasemos por pruebas, estemos dispuestos a que Dios nos muestre cómo Él quiere perfeccionarnos. Deuteronomio 8:10, aquí nos está hablando ya cuando Dios les está diciendo: vas a entrar a la tierra prometida y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuando las cosas se vayan bien en tu vida, no te olvides de darle gracias a Dios. La gratitud te va a ayudar a recordar de quién vienen las cosas. La gratitud te ayuda a recordar quién fue quien lo dio. Como les decía hace unos minutos, Dios tiene buenos planes y deseos para tu vida. Y dentro de esos planes y buenos deseos para el pueblo de Israel era: yo deseo que comas y te sacies. Bien dicen por ahí, ¿no? A todos se acostumbra uno, menos a no comer, ¿no? La comida es una de las necesidades que más te pueden hacer sufrir o que más tranquilidad te puede dar incluso cuando las cosas van mal, ¿no? Luego llegar a cualquier lugar, sentarte a comer y comer bien, se te olvidan los problemas por lo menos los 20, 30 minutos que estás comiendo a gusto. Entonces, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová por la tierra buena que te ha dado. Entonces, la voluntad de Dios es buena para nosotros, pero nosotros debemos de tener cuidado con no descuidar nuestra gratitud. Deuteronomio 8 del 18 al 19 nos dice algo muy parecido: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Antes de eso, Dios les había dicho: yo te voy a bendecir más a ti que a todos los demás. Por seguir mis mandamientos, por guardar mi palabra, yo te voy a bendecir a ti. Pero quiero que recuerdes que la bendición viene de mí. Si tú te vas tras otros dioses, te va a ir como a los que les van a los que están lejos de mí. Una de las ventajas que tenemos hoy en Cristo es que Jesús ofrece el sacrificio, su sacrificio es para todo el mundo. Juan 3:16 es bastante parecido, pero el versículo 17 no se lee tanto, pero también es muy bello, porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces Dios ofrece esa salvación a aquellos que la quieran recibir. Dios amó al mundo para que nadie se pierda, pero ofrece su sacrificio a todos aquellos que le quieren recibir. Hay cosas que tenemos que seguir porque va de la mano con haber recibido su bondad, su sacrificio, su perdón. Van de la mano cumplir sus palabras, va de la mano buscar vivir en santidad, va de la mano buscar vivir de una forma diferente a lo que viven los demás. Y dentro de eso que va de la mano, también van de la mano sus bendiciones.
Pero también debemos de tener cuidado de no caer en aquello que puede alejarnos de sus bendiciones. Y una de esas es la falta de gratitud. Dios te quiere bendecir, pero acuérdate que de Él van a venir las bendiciones. Vamos siempre a tener la tendencia de olvidarnos de las cosas. Por eso debemos de hacer un hábito recordarlas. Recuerda que todo lo que Dios hace en tu vida, nada es porque te lo mereces cuando hablamos de la gracia y el favor de Dios en ti. Deuteronomio 9, versículo 5, dice así: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no es mi justicia la que hace que me vaya bien, es la gracia de Dios en mi vida. No es que yo me lo merezca, es que Dios ha dado su amor y favor hacia mí. Por eso también necesitamos constantemente ser agradecidos, porque el ego es una herramienta que usa mucho el diablo, porque fue la misma herramienta que lo hizo creer que podía ser semejante a Dios. Cuando leemos acerca de la caída de Satanás en Isaías, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, dijiste, subiré y seré semejante al Altísimo. Él se creyó lo suficientemente capaz para tomar el lugar de Dios. Entonces, a causa de la solicitud, de la multitud de tus contrataciones, por eso el diablo va a ser tan astuto para usar el ego para olvidarte de Dios. El ego fue lo que él mismo le hizo pensar y creer que podía tomar el lugar de Dios. Eso fue lo que desató la rebelión en el cielo. Entonces, va a usar la misma mentira, y por eso la gratitud debe de ser tan importante en nuestro corazón. Porque la gratitud me recuerda que todo viene de Él. Vamos a leer ahora Deuteronomio 10 al 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si te das cuenta, esto resume a grandes rasgos lo que hemos estado estudiando. ¿Qué pide Dios de mí? Que lo tema, es decir, que lo tenga presente, que en la clase que doy de administración siempre les pido que hay una clase que vemos que se llama el miedo. Siempre les digo que busquemos la diferencia en un diccionario bíblico entre miedo y temor. La mayoría de veces que viene la palabra temor, viene en este contexto. Y temor es como tener precaución de algo que pueda pasar. Y muchas veces el miedo se nos habla de un peligro que creo que va a pasar. Entonces, el temor no siempre nos lleva, o bueno, es algo que queremos evitar que pase. ¿Qué queremos evitar? Alejarnos de Dios. Ese es el temor de Dios. O sea, yo voy a actuar con precaución de que mi forma de vivir no aleje a Dios de mi vida. Yo no me aparte de Dios. Ese es el temor de Dios. Ahora, el miedo, pues viene ya varios ejemplos del miedo que implica ya el no poder actuar, el no poder moverse, el no poder hablar. Eso ya hablamos de lo que es el miedo o como lo usa estas palabras en la Biblia la mayoría de las veces. Recordemos que al ser traducciones de idiomas que a veces eran más específicos que el español en algunas palabras, pues ahí tratan de usar sinónimos, pero es lo que en la mayoría de las veces ocurre. Entonces, actuemos con temor de Jehová. O sea, tengamos cuidado de no alejarnos de Dios. Andemos en todos sus caminos, guardemos lo que Él nos ha mandado, y que lo ames
y lo sirvamos. Eso es lo que espera Dios. Si nosotros guardamos estas cosas, lo más probable es que no nos alejemos del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A lo mejor no nos acordamos de todos los mandamientos, a lo mejor somos más olvidadizos, no nos cuesta trabajo acordarnos de unas cosas que de otras. Bueno, por eso es importante la lectura diaria de la Biblia, pero guardemos esto: teme a Jehová, camina sus caminos, ámalo y sírvelo con todo tu corazón y con toda tu alma. Si yo lo tomo en cuenta, si yo lo amo, si yo lo sirvo, eventualmente estos principios me mantendrán en sus planes y propósitos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y mi deseo es que, bueno, sé y entiendo que muchos de nosotros nos encontramos en diferentes momentos, situaciones, ángulos en nuestra vida. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a decisiones y situaciones diferentes. Y sé que hay partes del mensaje, por lo mismo, que hicieron ruido o hablaron más fuerte a tu vida que otras partes. Entonces, yo quiero que hoy tú empieces a hablar sobre aquellas cosas que a través del mensaje hablaron a tu vida. Yo quiero que tú empieces a orar sobre lo que, mientras leíamos o recordábamos estos versículos de Deuteronomio, aquello que a lo mejor fue como una luz para ti, aquello que a lo mejor empezaste a pensar en cómo lo podrías aplicar en tu situación actual. Te invito a que hoy empieces a orarlo directamente delante de Dios. Y dependiendo de la situación y temporada de tu vida en la que estés, las decisiones que tienes que tomar, las decisiones que estás enfrentando, empieces a orar y exponerlas delante de Dios. A lo mejor estás pasando por un momento en el que tu vista está nublada por lo abrumado que te sientes por los problemas que hay delante de ti. A lo mejor estás en un momento donde todo va bien, te sientes muy a gusto, te sientes muy feliz, te sientes contento. Y a lo mejor entre la comodidad que estás enfrentando y las situaciones bonitas que estás viviendo, has olvidado, descuidado tu comunión con Dios. A lo mejor los problemas que ahorita estás viviendo te han llevado a posponer y decir: ahorita oro, y termina el día y no tuviste tiempo ni de orar ni de leer la Biblia. A lo mejor sientes que estás a punto de entrar a cumplir un plan o una meta que llevabas tiempo luchando por ella. Dependiendo de la situación en la que estés, ponlo delante de Dios. Así tú digas: hoy, gracias a Dios, estoy increíble, estoy en una de las etapas más bonitas de mi vida. Dale gracias a Dios por eso. A lo mejor te has dado cuenta que has descuidado el cumplir los mandamientos de Dios para tu vida y te has relajado en el sentido de buscar vivir una vida cristiana recta, firme. Te invito a que le pidas perdón a Dios. A lo mejor el diablo, a través de la falsa información o la verdad pervertida, te ha metido pensamientos que te hacen pensar que lo estás logrando solo. A lo mejor ahorita estás pasando por momentos donde no ves que las palabras o las promesas que Dios ha dado a tu vida se vayan a cumplir.
Y hoy te invito a que renuncies a toda incredulidad. Si estás pasando por momentos donde sientes que tu fe está decayendo, pido que le pidas a Dios: Dios, fortalece mi fe. Necesito que intervengas. Necesito que intervengas. Quiero recordar lo que has hecho por mí. Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra fe. Sé que pasamos por momentos donde nos sentimos incluso desamparados. Pero Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Señor, hoy nos paramos y estamos delante de ti pidiéndote que nos ayudes a vivir con un temor santo y reverente de tu presencia. Que vivamos con temor de apartarnos de ti o de fallarte. Pero ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, nuestra alma. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a guardar tu camino. Perdónanos si nos hemos alejado un poquito a la derecha o a la izquierda. Queremos mantenernos en el camino correcto. Queremos caminar por el lugar correcto. Queremos andar por el lugar correcto.